Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hermanos, hay una frase que el apóstol Pablo repite en algunas de sus epístolas, y es la siguiente, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Esa es una frase que en varios lugares dice el apóstol Pablo, porque justamente va a tocar ahí algo que la iglesia quiere que lo mantenga siempre en su pensamiento, ¿no? Y que conozca además la iglesia aquello que dice con esta introducción: no quiero, hermanos, que ignoréis. Y acerca de esta frase también vamos a ver en 1 Corintios 12:1. Les invito a abrir ahí, por favor, en 1 Corintios 12:1. Dice la palabra del Señor de esta manera, y justamente esa frase vamos a verla acá, ¿no? En 1 Corintios 12:1, ustedes me ayudan a leer, por favor, amados hermanos, 2 y 3. No quiero hermanos, que ignoréis. Ahí está esa frase que les comentaba. ¿Qué es lo que no quiere el Señor que ignoremos? Acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Vayamos un poquito revisando la palabra don para empezar, ¿no? En griego es charismata, que deriva a su vez de charis, que significa gracia, ¿no? Entonces, son dones de gracia, ¿no? Regalos, ¿no? El término técnico que se utiliza es carismas para esta palabra, ¿no? Entonces, los dones espirituales, vamos a ver una definición. Aquí en el versículo 7 de este capítulo 12, esta es una de las definiciones de qué es un don espiritual, ¿no? El 7 vamos a leerlo todos juntos, 2 y 3. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ese es un don espiritual, hermanos, es una manifestación del Espíritu, una capacidad que te da Dios. ¿Y qué objetivo tiene? ¿Para qué es? Para provecho, hermanos. Un don espiritual siempre va a ser para provecho. Y el objetivo que tienen los dones espirituales, ¿saben cuál es? Es edificar. ¿Dónde lo encontramos eso? Ahí 2 capítulos después, vamos al capítulo 14, a ver, de Corintios, versículo 12. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Juntos nuevamente, por favor, 2 y 3. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones espirituales, hermanos, edifican a la iglesia. Al investigar un poco de este tema, he revisado diccionarios bíblicos, bastante material, y con pena he encontrado que algunos escritores dicen que los dones espirituales ya no están vigentes hoy en día, que han sido para la época apostólica, dicen. Entonces, hermano, es totalmente lejos de la verdad eso, ¿no? Porque aquí dice que los dones más bien permiten la edificación de la iglesia. Más todo lo contrario, fíjense qué es lo que enseña más bien la Biblia, ¿no? Fíjense qué enseña. 1 Corintios 4:10, perdón, 1 Pedro 4:10. Vamos a ver a 1 Pedro. ¿Qué recomienda más bien respecto a los dones la palabra del Señor? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Inclusive les comento con pena eso de que hay predicadores que tienen muy bonitos mensajes, pero que no creen en los dones.
no los aceptan. Me dio pena, ¿no?, cuando escuché eso, pero nosotros siempre tenemos que examinarlo todo. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Retener lo bueno. ¿Y qué nos ayuda a ver que algo es bueno? Justamente es la palabra del Señor, ¿no? Esto prueba, digamos, la enseñanza que oímos, ¿no? Fíjate qué dice en 1 Pedro 4:10, fíjense, dice, cada uno, dice, repita, cada uno. Ahí está individualmente, cada uno de nosotros, hermanos. Este versículo no es solamente para los que sirven al Señor, no es solamente para el pastor, para el anciano, los diáconos, no, es para cada uno. A ver, ¿qué dice este versículo? Cada uno según el don que has recibido, dice, ¿ve? ¿Qué tiene que hacer con el don? Ministrelo a los otros. Entonces no es que los dones ya han pasado, que han sido para la época apostólica. No, hermanos, están vigentes. ¿Y qué más bien nos exhorta la palabra? Que ese don que hemos recibido, ministremos a los demás. ¿Qué significa ministrar? Sirvamos a los demás con el don que has recibido. Para que entienda, dice algo más antes de seguir adelante. ¿Qué más dice ese versículo? Ustedes nuevamente, por favor, léanlo completo esta vez, 1 Pedro 4:10, 2 y 3. Cada uno. Ministremos a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Alguien, un creyente que usa sus dones, hermano, es un buen administrador de la gracia de Dios. Y si no estás usando tu don, no estás administrando bien aquello que Dios te ha dado. ¿Sabes qué dice este versículo? Entonces, versiones, para que un poquito entendamos más, voy a leer yo la Reina Valera actualizada, versión 2015. Dice de esta manera: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dice. El don que has recibido tienes que ponerlo al servicio de los demás. La Reina Valera contemporánea dice: ponga cada uno al servicio de los demás el don que has recibido. Y la Nueva Biblia Viva dice de esta manera, a ver, presten atención, hermanos, hermanas, dice así: cada uno de ustedes, dice, ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás, dice. Y fíjate lo que dice aquí: sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Si estás usando el don que Dios te ha dado, hermano, estás siendo un buen administrador. Pero si no lo estás usando, no estás administrando lo que Dios te ha dado. No lo estás administrando bien. Imagínate que en tu casa son muchos miembros y tu padre te confía las llaves del carro, te dice: hijo, te doy este carrito, pero con este carro tienes que llevar a tu mamá a que compre del mercado, traigan la verdura, tienes que también ayudar siempre que tengas tiempo y llevar a tus hermanos a las actividades que tienen, en fin, te delega algo tu papá. Pero si tú ese carrito lo mantienes encerrado, nadie se beneficia, hermanos. Es igual con un don. Si Dios te ha dado un don, te ha dado para que la iglesia se beneficie con ese don. ¿Cuánto dicen amén? Si estás usando ese don, eres un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Pero si no, no estás administrando bien, amados hermanos. El consejo para los dones que la Biblia nos da es: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. No, el don, hermanos, no es para tenerlo ahí, es para servir a los demás. ¿Qué consejo más nos da la palabra del Señor respecto a los dones? El hermano Alex, mientras nos guiaba en la oración, hoy día mencionó algunos puntos que también los voy a mencionar,
Por ejemplo, otro consejo respecto a los dones se encuentra en 1 Timoteo 4:14. Vayamos a ver ahí a 1 Timoteo, está un poquito antes. 1 Timoteo 4:14. Mientras buscan, quiero decirles de que Hechos de los Apóstoles y las páginas del Nuevo Testamento se ve esos dones en acción, hermanos, funcionando. Por eso te digo que aquellos hermanos que dicen que los dones ya han pasado, no es así. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo, a su colaborador fiel, en 1 Timoteo 4:14? La primera línea lo leemos. ¿Qué dice? Juntos, 2, 3. No descuides el don que hay en ti. Otra vez, 2, 3. No descuides el don que hay en ti. Una vez más, no descuides el don que hay en ti. Oh, ese es el consejo. ¿El don es para guardarlo? No. No descuides el don que hay en ti, dice. Vuelvo a la analogía, ¿no? Es como ese joven que su papá le ha delegado un automóvil para que ayude a su familia en todo, pero él lo tiene guardado ahí. Nadie se beneficia. Ahí está guardado. El carro puede ser de una marca, la mejor marca, puede tener las mejores características, puede ser último modelo, pero así guardado, nadie lo aprovecha. Entonces, el consejo es, no descuides el don que hay en ti. Yo completo el versículo, dice, que te fue dado mediante profecía. Un don le había sido dado a Timoteo mediante profecía, y profecía justamente es un don. Alguien ha ejercido ese don y ha salido una profecía mediante la cual se le confirmaba a Timoteo qué don estaba recibiendo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, si tienes un don, amado hermano, la Biblia dice, ministralo a los demás. El segundo consejo es, si tienes un don, no descuides ese don. ¿Cuánto dicen amén? No descuides ese don. Tercer consejo que le da, que encontramos aquí en la palabra respecto a los dones, está en 2 Timoteo. Vamos a ver unas páginas más adelante, capítulo 1 de 2 Timoteo, e igual el consejo es esta vez para Timoteo también, en 2 Timoteo 1:6, dice de esta manera, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el consejo que le da? Ustedes ayúdenme desde ahí, por favor. Por lo cual te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice. O sea, ese don es como un fuego, ¿no? Que arde en nosotros. Y ese fuego no hay que apagarlo, más bien hay que avivarlo, hermanos. ¿Y cómo es que avivas un don? ¿Sabes cómo es, hermano? Ejerciéndolo, utilizándolo. Así el don se aviva. Entonces las recomendaciones, el don que has recibido, ¿qué tienes que hacer? Número 1, hemos visto, ministrarlo a los demás. Número 2, no descuidarlo. Y número 3, avivarlo. Y alguien se preguntará, ¿no? ¿Y qué don tendré yo, hermano? Dirán, ¿no? ¿Qué don tendré yo? ¿No? Algunos, yo les digo, hermanos, con seguridad, que ya saben qué don tienen. Aquí adentro lo sienten. Yo tengo este don. Dios me ha dado ese don, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas listas más de los dones. Entonces, los 3 consejos. El don que has recibido, ministralo a los demás. No lo descuides y más bien, avívalo. Esa es la recomendación. Y ahora veamos acá, vamos a empezar con nuestra lista de los dones. Vamos a empezar con Romanos. Vamos al libro de Romanos, a ver. Romanos capítulo 12.
Recordando qué son los dones espirituales, son manifestaciones del Espíritu para provecho, ¿no? Y dice que cada uno tiene esa manifestación del Espíritu para provecho. Romanos capítulo 12, vamos a recordar aquí algunos dones. Romanos 12, 6, dice de esta manera. Romanos 12, 6. De manera que, dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y aquí va a empezar a enlistar algunos dones. Primero menciona, dice, si el de profecía, ahí está un don, úsese conforme a la medida de la fe. El siguiente don que menciona es, o si de servicio, en servir. El servicio, hermanos, es un don. Es un don. Otro don espiritual que tenemos aquí es, o el que enseña, la enseñanza, y así, en la enseñanza. La enseñanza es un don también que el Señor ha dado. Luego, el que exhorta, el que anima, ¿no? En la exhortación, dice. El que reparte, el repartir, el dar, había sido un don. El que reparte con liberalidad. El que preside, el presidir había sido un don, hermanos. El que preside tiene que hacerlo con solicitud. El que hace misericordia tiene que ejercer su don ¿cómo? Con alegría. ¿Cuántos dones son mencionados en estos versículos? Vamos a contarlos, a ver. El versículo 6 dice, si el de profecía, número 1, ¿no? Luego dice servicio, número 2. Luego dice enseñanza, 3. Exhortación, 4. Repartir, 5. Presidir, 6. Hacer misericordia, 7. 7 dones son mencionados aquí en Romanos. Tal vez al leerlo tú estás identificándote con algún don que tienes, ¿no? Hace años yo recuerdo que mi papá se identificaba con un don. Mi papá ya partió a la presencia del Señor y él se identificaba con el don de servir, ¿no? Siempre le gustaba ordenar, limpiar las sillas. Nos reuníamos en casa en aquel tiempo. Le gustaba hacer mantenimiento a las sillas, le gustaba arreglar cosas para las reuniones. Y él se identificaba con ese don, ¿no? Yo tengo ese don de servir, ¿no? Y le gustaba también barrer. Todo lo que caía al piso barría, ¿no? A veces caían cosas buenas, ¿verdad? Era víctima de la escoba, la cosa que caía. Pero él se identificaba con ese don. Tal vez tú también tienes ese don, ¿no? Que te gusta servir. No hay necesidad que te digan, ya estás haciendo algo, ¿no? Mira que vamos a ir viendo un poquito los dones en acción ahora, ¿no? Aquí dice que el primer don que menciona, ¿cuál había sido, hermanos? ¿Se me ayudan ustedes a recordar? Profecía, está en el versículo 6. ¿Qué objetivo tiene la profecía? Profecía, por ejemplo, es cuando alguien aquí en la reunión puede recibir un mensaje de Dios y lo transmite al pueblo, ¿no? Ese mensaje. La profecía, vamos a ver un poquito de cada don y algunos ejemplos de cada don. La profecía, por ejemplo, tiene 3 objetivos. Está en 1 Corintios 14, 3. Ahí déjenme una marca, por favor, en Romanos 12. Yo también voy a dejar una marca ahí. Aquí un marcadorcito. Porque vamos a volver a ese versículo una y otra vez. En 1 Corintios 14, 3, a ver, vamos a 1 Corintios 14, 3, nos muestra cuál es el objetivo de la profecía, ese don de la profecía. Ustedes me ayudan a leer, por favor, 1 Corintios 14, 3, 2 y 3. Pero el don de profecía dice, pero el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas: edificar, exhortar y consolar. Y en la iglesia de Corinto había, hermanos, esa manifestación del don de profecía. Y el apóstol Pablo ahí dice, por ejemplo, si vas al 14, 29, fíjate cuántas profecías podía haber
en una reunión, en el 14:29 dice ahí. ¿Qué dice el 14:29? 2 y 3. Asimismo, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ven? En una reunión podía haber 2 o 3 profecías. Eso el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Asimismo los profetas hablen 2 o 3 en una reunión, ¿no? Y los demás juzguen la profecía, ¿no? No al profeta, la profecía. Entonces, y en la iglesia, por ejemplo, si vamos a Hechos 21, fíjate que en Hechos 21, vamos ahí por favor, a Hechos 21, vamos a encontrar que aquí habla de unas profetisas en Hechos 21:4. Eran justamente 21:9. Hechos 21:9. Vamos a ver que las hijas de Felipe era el evangelista de aquel tiempo, las hijas de Felipe profetizaban, tenían ese don. Hechos 21:9. Ustedes, por favor, ayúdenme a leer ese versículo, Hechos, capítulo 21, versículo 9, 2 y 3. Bien. Las hijas de Felipe, ¿qué don tenían, hermanos amados? El don de la profecía tenían, profetizaban a ser hijas de Felipe. Entonces, ese don, hermanos, se manifestaba en tiempos de la iglesia y hoy también, ¿no? Hoy también ese don se manifiesta. No se olviden, el don de profecía es el que hemos visto ahora. Hemos puesto de ejemplo aquí a las hijas de Felipe, que eran 4, y que ellas profetizaban. Vamos al siguiente don. El siguiente don que está en Romanos capítulo 12. El siguiente don, después de la profecía, es, hermanos, aquí menciona el don de servicio. Si el de servicio en servir, dice. Entonces el servicio es un don. Fíjense que, por ejemplo, yendo a lo práctico ya, hay toda una familia que tenía ese don en la iglesia. Fíjense, y está ahí en 1 Corintios 16:15. A ver, vayan ustedes, hermanos, a 1 Corintios 16:15 y van a encontrar a toda una familia que tenía ese don. 1 Corintios 16:15. Es toda una familia. Dice así, 1 Corintios 16:15, hermanos, dice, ya familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado, ¿a qué se habían dedicado? Al servicio de los santos. Toda una familia, hermanos, dedicada al servicio de los santos. Es ese don que estaba funcionando en ellos, ¿no? El don de servicio. Tal vez tú tienes ese don, amado hermano, ¿no? No te olvides que tienes un don. El consejo del Señor es, úsalo para servir a los demás. No lo descuides y avívalo. Ese es el consejo que el Señor te da. Entonces, y nos da a todos, ¿no? Entonces, Estefanas, por ejemplo, era toda una familia que se había dedicado al servicio de los santos, ¿no? Estaban sirviendo a los santos. Ese don también, ¿sabes en quiénes lo vemos, hermanos? En los primeros 7 diáconos. Ellos literalmente servían, dicen, ¿no? ¿A dónde servían? A las mesas, ¿no? En aquel tiempo dice que se cocinaba, imagino, para todos, especialmente para las viudas, ¿no? Recibían ayuda. Las viudas, eso obtenemos en el contexto de Hechos. Vayamos al libro de Hechos a ver y encontremos eso ahí, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 6, ahí vamos a encontrar eso, en Hechos 6. En el 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ve, había una distribución diaria de alimentos.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, dice el versículo 2. O sea, literalmente se servía comida, ¿no? Y se servía a las mesas. Entonces dice en el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, dice el versículo 3. Entonces los primeros diáconos, hermanos, literalmente servían a las mesas. Y ese también era una manifestación del don del Espíritu, el servicio, el servir a las mesas, ¿no? En general van a encontrar ustedes también dentro de sus mismas familias también, ¿no? Algún miembro de la familia le gusta hacer cosas, servir. Y no se cansa, es como una hormiguita caminando ahí. A otros, en cambio, hay que decirles: puedes ayudar con esto, ¿no? Haz esto, ¿no? Pero hay otros que están ahí sirviendo. Es un don que está fluyendo en ellos, ¿no? En todo momento, mucho más en la casa del Señor. Bien, otro don que vamos a ver es el don de la enseñanza. Hemos visto profecía, hemos visto el ejemplo de las hijas de Felipe, hemos visto el don de servicio, la familia de Estefanas, los diáconos, pero ahora vemos el don de enseñar. El don de enseñar, realmente la enseñanza es un don que no todos lo tienen, ¿no? Y aquí vamos a ver un caso bien particular de un hermano que tenía ese don. ¿Sabes cómo se llama? Apolos. Ese es su nombre. Apolos. Y una vez el pastor, al enseñar este tema de los dones, el pastor Miguel decía esto, ¿no? Si un don es ejercitado, llega a convertirse en un ministerio. Y eso es lo que ocurrió con Apolos. Apolos tenía el don de enseñanza, enseñaba, pero al paso del tiempo se convirtió en un maestro de la palabra, ¿no? Apolos se lo menciona, vamos a verlo en Hechos capítulo 18. Vas a ver aquí ese don en acción, el de la enseñanza. Y vamos a ver los efectos que trae, la bendición que trae también este don, ¿no? Pero cuán diferente hubiese sido si Apolos se hubiese guardado el don, ¿no? Eso es lo que Dios no quiere que nos guardemos los dones, no quiere que los utilicemos para edificar a la iglesia. Hechos capítulo 18, en el versículo 24, dice de esta manera: llegó entonces a Éfeso, dice, un judío llamado, ¿cómo se llamaba? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. ¿Y cómo era en las Escrituras? Poderoso en las Escrituras. Había ese don en él, ¿no? Dice, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, estoy en el versículo 26, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando allá, ojo con esta frase, fíjense, llegando él allá, fue, ¿cómo fue? De gran provecho a los que por la gracia habían creído. El ministerio de maestro es para los que han creído. El de evangelista es para los no creyentes, ¿no? Aquí en este caso dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces ese don de enseñanza se manifestaba en Apolos, ¿no? Y cuando fue a visitar esa región de Acaya, fue, dice, de gran provecho. No te olvides entonces, cuando un don se manifiesta, hermanos, y sirve a la iglesia, realmente es de gran provecho. Ayuda a la iglesia. Dice que, por ejemplo, el don de profecía a veces declara lo oculto del corazón de una persona. Un profeta puede levantarse aquí y decir algo, un mensaje tal vez particular a alguien, y puede sacar a luz lo oculto de su corazón.
Esos dones, hermanos, no tenemos que dejar que se apaguen, ¿no? Por el contrario, hay que avivar el fuego del don que el Señor nos ha dado. Aquí ese don de la enseñanza de Apolos fue de gran provecho. De gran provecho. Y después, más adelante, se lo menciona ya a Apolos, ministrando en Corinto. A tal punto crece el ministerio de Apolos en la enseñanza, que Pablo dice de esta manera, dice, yo planté, dice Pablo, y luego dice, Apolos regó, dice. ¿Quién es el que planta? El evangelista, ¿no? La semillita está plantando. Pero el maestro viene con su regadora y riega la semilla. Y va creciendo, creciendo. Y ese es un don que está ahí funcionando, que está regando a las plantitas y de esa manera crecen. ¿Cuánto dicen amén? Entonces los dones, hermanos, son bien importantes dentro de la iglesia del Señor. Recuerdo también una frase que decía nuestro pastor Miguel Rafael, decía, una iglesia sin dones, decía, es como un jardín sin flores, decía. Pura hojitas ves, pero ninguna flor. ¿Qué ocurre en un jardín cuando aparece una flor? Ya viene, es una, ¿cómo les diría? Es un aviso de que ya viene un fruto después de esa flor, ¿verdad? Pero si ni siquiera flor hay, menos va a haber fruto, ¿no? Entonces los dones son importantes. Bien, ya hemos visto 3 dones, ¿no? Profecía, servicio y enseñanza. ¿Qué don viene después? El don de exhortar, ¿no? Exhortar. Ahora alguien dirá, bueno, exhortar es reñir. No, no es reñir. ¿No? Si tú buscas el diccionario, exhortar significa animar, confortar. ¿Y sabías que hay hermanos que tienen ese don? Tal vez ni se dan cuenta. ¿Alguna vez te has debido encontrar con algún hermano que tú le cuentes un problema, 2 o 3 o 4 palabras te dice, como que otra vez sientes fuerzas para seguir adelante, ¿no? Y es un don que está fluyendo ahí, el exhortar, el animar. Te doy un ejemplito de alguien que tenía el don, este don, Onesíforo, 2 Timoteo 1:16. Ahí vamos a ver este don en acción, fíjate. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16. Estamos viendo ahora los dones en acción, ¿no? Ya hemos visto profecía, servicio, enseñanza y el don de exhortación. Animar significa exhortar. Ahora al leer estos versículos, tal vez tú encuentres que tienes ese don, ¿no? Dice el 2 Timoteo 1:16. Fíjate este versículo. Aquí no vas a encontrar la palabra exhortación, pero vas a encontrar la palabra confortar, que es un sinónimo, o sea, significa lo mismo que exhortar. Dice 1:16, tenga el Señor, dice el apóstol Pablo, no tenga el Señor misericordia, dice, de la casa de ¿quién? De Onesíforo. Porque muchas veces, dice, ¿qué hizo Onesíforo con Pablo? Me confortó. Todo un apóstol Pablo, hermanos, fue animado por un hermanito llamado Onesíforo. Es que sabes que somos un cuerpo. Hay hermanos que tienen hay miembros de nuestro cuerpo que tienen cierta funcionalidad que ayudan al cuerpo. Sin esa funcionalidad el cuerpo no se beneficia. Pero aquí hubo un Onesíforo, por eso hubo un Onesíforo, que dice que al apóstol Pablo muchas veces le animó. Muchas veces le exhortó. Muchas veces. Dice, y no se avergonzó de mis cadenas, ¿no? Era un hermano, Onesíforo ha de ser de ese carácter, ¿no? Que iba y animaba a los hermanos, alentaba. A veces Dios también te usa a ti, seguro, con ese don, para alentar a algún hermano que está flaqueando en el camino, ¿no? Le animas, no, hermano, sigue adelante, no te detengas, levántate, le dices, ¿no? Y ese don está funcionando ahí, el de exhortar, de animar. ¿Cuánto dicen amén?
No te olvides que los dones son para provecho. No existe el don de desanimar, por si acaso, ¿no? Hermano, me está doliendo esto. Ah, no, igualitos síntomas tenía mi mamá antes de morirse. El don de exhortar, hermanos. Aquí Onesíforo tenía ese don. Animaba. Le animó nada menos que al apóstol Pablo, te das cuenta. El apóstol que siempre decía, estad siempre gozosos. De pronto el mismo apóstol necesita de alguien que le anime. Ahí aparecía Onesíforo. Y aquí dice, fíjate en el versículo 17, dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, dice, y me halló. Seguro Pablo estaba prisionero en Roma. Onesíforo llegó a la ciudad, preguntó, ¿saben dónde está detenido un prisionero? Preguntando, y llegó donde el apóstol Pablo. Y llegó para animarle, para alentarle. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tú quisieras tener ese don de la exhortación? Dice procurar los dones espirituales, dice la Biblia, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente don. El siguiente don había sido repartir. A ver, ¿qué dice Romano? Yo lo voy a leer. Mientras tanto, ustedes van a ir a 2 Corintios 8. Yo voy a leer en Romanos. ¿Qué dice respecto en 12? Ustedes van a 2 Corintios 8, yo voy a leer Romanos 12:8, que dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, dice. Hay un don de repartir, hermanos. Hay un don de repartir, ¿no? El que reparte dice que tiene que hacerlo con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que liberalidad es una virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Eso es decir liberalidad, ¿no? Es generosidad, desprendimiento. Había habido un don de repartir. Cuentan, por ejemplo, hace muchos años que se convirtió, dice, un millonario. Creo que esto ocurrió en Estados Unidos. Alguien que tenía mucho dinero se convirtió. E inmediatamente, él, en su buena intención, como tenía tanto dinero, alquiló un estadio, dice, ¿no? Alquiló, contrató equipo de sonido, en fin, todo. Como tenía dinero, él tenía todo a la mano, ¿no? Y en su inocencia, en su buena voluntad, él hizo eso. Y de pronto él mismo se puso de predicador, ¿no? Hermanos, el estadio estaba vacío, ¿no? Y él se puso a orar, dijo, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha venido nadie? Si es tu voluntad que evangelicemos, ¿qué ha ocurrido? Señor, ¿o cuál es mi labor aquí en la iglesia, no? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Y el Señor justamente le mostró que Dios le había dado el don de repartir, ¿no? Entonces todo lo que él ganaba en sus negocios, en sus empresas, él utilizó para apoyar a la obra del Señor, ¿no? Y él dice que cuanto más daba, más recibía del Señor, dice, porque ese don le había dado justamente el Señor. Y ahí le mostró el Señor, tu lugar no es, le dijo, no, el ir a evangelizar, sino tu lugar es repartir en la obra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Este don de repartir, nuevamente lo leo, dice que tiene que ser ejercido con liberalidad. ¿En qué consiste el don de repartir? ¿O qué es la definición de esta palabra? Consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes sin esperar recompensa, ¿no? En 2 Corintios 8, donde hemos leído, vas a ver a una iglesia estoy hablando, hermanos, una iglesia que tenía este don de dar, de repartir. Toda una iglesia, sí, toda una iglesia. 2 Corintios 8, 1 al 4. Ustedes ayúdenme leyendo, por favor. 2 Corintios 8, 1 al 4. 2 y 3.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de ese amor. En riquezas de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Como trasfondo les explico un poco de la historia. El apóstol Pablo se propuso recoger una ofrenda para los pobres en Jerusalén, ¿ya? Y llega a esta región, y esta región dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. La iglesia de Macedonia dijeron: hermano Pablo, queremos ayudar a los pobres en Jerusalén. Y con muchos ruegos, dice, ¿no? Podemos participar. Y dice que habían dado conforme a sus fuerzas, eso dice el 3, y aún dice, más allá de sus fuerzas habían dado. Tienen hermanos que eran así, desprendidos, generosos. ¿Dónde también vemos esto? En Filipenses. Aquí habla de los hermanos de Macedonia. Vamos rápidamente a Filipenses, hermanos, dado que el tiempo ya se nos acaba. Filipenses capítulo 4. Vas a ver a la iglesia de Macedonia en 4:15. Fíjate, en 4:15, cuán generosos eran los hermanos de Macedonia. Teníanse dónde repartir. Dice 4:15, lo leemos juntos, 2 y 3. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora fíjate el 16, juntos el 16, 2, 3. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces la iglesia de Macedonia, hermanos, le ayudó al apóstol Pablo, una y otra vez le envió ayuda. Eran hermanos que tenían ese don de repartir. No todos lo tienen, ¿verdad? Algunos Dios les ha dado, les da tanto que dicen, dalo también, compártelo con esta persona, aquí, allá, comparte, ¿no? Y estás repartiendo. Y Dios les sigue dando, porque el principio es dad y se os dará, dice la Biblia. Entonces sigue, ¿no? Ese don es importante. Ya estamos llegando al final del mensaje, nos queda poco tiempo. Vamos a ver los dos últimos dones de este libro de Romanos. El siguiente don es el don de presidir, ¿no? Allí, por ejemplo, tenemos hermanos que nos presiden en las reuniones, ¿no? Nos guían, nos dirigen, hermanos que presiden la alabanza también, ¿no? Ese don es el que se manifiesta en ellos. En Romanos dice que el que preside, ¿cómo tiene que hacer el que preside? En Romanos 8, donde estamos leyendo, dice, ¿dónde está? El que preside con solicitud, dice, ¿no? La Biblia habla de los hermanos que presiden en 1 Tesalonicenses 5:12. Vamos a esos versículos más, amados hermanos. 1 Tesalonicenses 5:12. No menciona nombres, pero sí se ve aquí ese don en acción. Dice, no, 1 Tesalonicenses 5:12. Juntos, por favor, 2 y 3. Os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué tenemos que hacer con los que nos presiden? El 13, ¿qué dice? Y que los tengáis en mucha estima, dice, y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí están los que nos presiden, amados hermanos. Los que presiden dice que tienen que ejercer ese don con solicitud, ¿no? Con ánimo, ¿no? Es bien importante que el que preside
siempre esté lleno del Señor para que transmita ese ánimo, ese sentir a los hermanos, ¿no? Imagínense que yo suba al púlpito, presida y en vez de motivarlos los desaliente, no es lo recomendable, ¿no? A veces pasamos pruebas, yo sé y muchas veces me ha pasado que quién sabe, a veces uno sube a presidir con un corazón tal vez triste. ¿Por qué? Porque está atravesando pruebas, ¿no? Pasa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Colocar esas penas al Señor y dejar que ese don de presidir fluya para edificación de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Bien, y el último don que vamos a ver de Romanos 12 es el don de hacer misericordia, ¿no? ¿Qué es la misericordia? En términos así de diccionario, vamos a ver que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias de los miserias ajenos, ¿no? Aquí en hacer misericordia voy a poner de ejemplo igual a la iglesia de Antioquía, ¿no? Dice que en una oportunidad la región de Jerusalén pasó hambre. Y al norte estaba una región que se llamaba Antioquía. Ahí había también otra iglesia, ¿no? ¿Qué hicieron los hermanos de Antioquía? Dice que empezaron de inmediato a reunir cosas y me enviaron una ayuda, un socorro, digamos, a la iglesia en Jerusalén. Eso es hacer misericordia, ¿no? Es ayuda mutua, el hacer misericordia. Ese don tal vez lo tienes tú, ¿no? Tal vez lo tiene algún hermano. Hoy hemos visto esos 7 dones, amados hermanos. Hay más, hay otra lista en 1 Corintios capítulo 12, hay otra lista en Efesios capítulo 4, que no vamos a verlos porque nos pasaríamos más tiempo todavía examinando. Pero con estos 7 dones que hemos visto hoy, he querido motivarles también a todos, amados hermanos, a no descuidar esos dones que Dios, ese don que el Señor te ha dado, ¿no? 3 consejos hemos recibido con relación a los 2 dones. Uno es ministrar con el don que hemos recibido. El segundo consejo es no descuidar el don que hemos recibido. Y el tercer consejo es aviva el fuego de ese don. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La Biblia dice que procuremos los dones espirituales y procuremos abundar en ellos. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a orar. Tú en tu casa puedes continuar esta lectura bíblica, este estudio, leyendo 1 Corintios capítulo 12. Vas a encontrar ahí varios dones que hay, y también en Efesios 4, ¿no? Vamos a orar, amados hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.